Curso Desarrollo de Aplicación. Unidad 3, ADO.NET y Servicios Web XML. Tema 4. Servicios Web XML. Vemos una introducción a los servicios web. Abordamos las causas por las que se necesitó crear el lenguaje de intercambio XML. Toda la información disponible para cualquier persona en cualquier lugar a través de cualquier dispositivo. Esta frase acuña quizás el sueño de todos los que de una u otra forma se relacionan con las tecnologías de la información. Partiendo desde una gran compañía tecnológica hasta un simple usuario de una plantilla o planilla Excel. La pregunta es, ¿será esto posible? Toda la información disponible para cualquier persona, en cualquier lugar, a través de cualquier dispositivo. A mediados de la década de los 90, y con la aparición de Internet y su posterior masificación a niveles jamás antes pensado, ha existido siempre la necesidad e inquietud por parte de las empresas desarrolladoras de software de buscar o contar con la manera de lograr la integración entre sistemas heterogéneos. Cuando hablo de sistemas heterogéneos, me refiero tanto al software como al hardware. Para tal efecto, muchas compañías fueron creando de forma individual la mejor manera de lograr esta integración. Muchas empresas comenzaron una loca carrera para generar la mejor tecnología integradora de sistemas, pero a medida que la competencia se hacía cada vez más fuerte, la integración se hacía cada vez más difícil. Debido a la gran masificación de Internet a niveles insospechables y el gran impacto causado por las tecnologías de la información en las últimas 2 décadas del siglo pasado, la manera de hacer negocios y la comunicación entre las personas y las empresas cambió de una manera rotunda. Bajo este contexto se hacía cada vez mayor la necesidad de integrar y compartir información entre distintas plataformas de software y hardware. Las empresas se percataron que era imposible crear una plataforma integrada de forma individual, así que decidieron atacar el problema de raíz. Para esto decidieron que en vez de crear la mejor plataforma integradora, era mejor buscar un lenguaje común de intercambio de información, aprovechando los estándares existentes en el mercado. Bajo este contexto nacen los servicios web basados en XML. Veamos la evolución de la web, de la World Wide Web. Ha pasado de ser un medio para la publicación de información y contenidos a convertirse en una plataforma para el diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas distribuidas. El navegador se ha convertido en un cliente universal que facilita el desarrollo de aplicaciones y la adopción de nuevas soluciones tecnológicas al reducir costes de mantenimiento. A lo largo del pasado, se ha popularizado un nuevo paradigma en el diseño de aplicaciones informáticas para la web, los llamados web services o servicios web. En el modelo de la aplicación web tradicional encontramos una importante limitación.
La interacción comienza y termina en dos puntos claramente definidos: la petición del usuario y la respuesta de la aplicación informática. Únicamente son dos los interlocutores que participan en este proceso. En cada intercambio de información que se produce, la aplicación informática debe construir una página resultado en formato HTML para presentar la información al usuario. ¿Qué sucedería si la aplicación informática tuviese que recurrir a un tercer sistema informático para satisfacer la petición cursada por el usuario? El servicio o un servicio web se suele definir como una unidad de aplicación capaz de ofrecer datos o servicios de procesamiento a otras aplicaciones informáticas. Así, una aplicación ofrece distintos servicios a otras aplicaciones. Las características de estos servicios son que se solicitan a través de la web, que los resultados de su ejecución también se devuelven a la aplicación peticionaria a través de la web, que se tramitan según un modelo estandarizado. El concepto de servicio web está arropado por una serie de estándares publicados por el W3C y apoyados por los principales fabricantes de tecnología. Estamos hablando de IBM, Microsoft, Macintosh, Apple, etc. Estos estándares señalan cómo se debe cursar las peticiones de servicio a servidores remotos, la forma en la cual estos deben enviar los resultados y cómo se deben publicar o dar a conocer los servicios que están accesibles a través de un servidor web. Ninguno de estos estándares trata la forma en la que debe implementarse o programarse el servicio en sí mismo. En este punto se deja libertad absoluta a los fabricantes y proveedores para elegir el lenguaje de programación que deseen utilizar. Web de documentos, páginas estáticas, un enorme repositorio de información, tecnologías HTTP y HTML. Web de aplicaciones, páginas generadas dinámicamente, aplicaciones con interfaz en entorno web, entorno de transacciones comerciales. Tecnologías CGI, ASP, PHP, JCP, Servlet, etc. Web de servicios. Bibliotecas ofrecen servicios a programas web como una enorme API de servicios, empresas de valor añadido, base de sistemas distribuidas sobre Internet, tecnologías HTTP, SOAP, XML. Acá tenemos un esquema de aplicaciones web. Servidor, compañía de comercio electrónico. Por acá hay un servidor de compañía de transportes de mercancía. Ambos ingresan a la web a través de códigos en HTTP y HTML. Así es como se muestra en un usuario. Acá tenemos el GUI de la compañía de comercio electrónicos y el GUI de la compañía de transporte de mercancías. Estas dos se interrelacionan. Los servicios web, tenemos aquí un servidor de compañía de comercio electrónico y tenemos el servidor de compañía de transporte de mercancía. Aquí están relacionados mediante
HTTP, SOAP y XML. Y luego se presenta en una página en HTTP o HTML y se muestra para el usuario final. O sea, antes de que se pueda mostrar, se puede con un servicio web de interrelacionar la información contenida en ambos servidores. La integración de servicios web. Tenemos acá servicios web de viajes, servicios web de alquiler de coches, de reserva de hotel, de reserva de vuelos. Todo esto se integran y finalmente se muestra a la página que va a observar el usuario. Veamos conceptos e ideas de una web service. Las web services son componentes software que permiten a los usuarios usar aplicaciones de negocio que comparten datos con otros programas modulares vía internet. Son aplicaciones independientes de la plataforma que puedan ser fácilmente publicadas, localizadas e invocadas mediante protocolos web estándar como XML, SOAP, UDI y WSDL. El objetivo final es la creación de un directorio de online de web service que puede ser localizado de un modo sencillo y que tenga una alta fiabilidad. Los servicios web son la revolución informática de la nueva generación de aplicaciones que trabajan colaborativamente, en las cuales el software está distribuido en diferentes servidores. Los servicios XML web son los bloques de construcción de la computación distribuida en el Internet. Usted puede crear soluciones al usar los múltiples servicios de XML web desde varias fuentes que trabajan en conjunto independientemente de dónde residan o cómo fueran implementados. Entonces ya podemos nosotros tener una mejor idea y definir qué es un servicio web. Entonces aquí vamos a formalmente expresarlo. Un servicio web consiste en una petición, en una función disponible en un servidor conectado al web. Esta función puede consistir en cualquier cosa: realizar un simple cálculo con unos datos que se le envían como parámetro, acceder a una base de datos para recuperar un conjunto de registros, validar la corrección de una información o contrastarla frente a otros datos. El servicio web podrá ser solicitado desde otro programa informático que se ejecute en un ordenador conectado al web. Junto a la solicitud de la ejecución se puede enviar al ordenador que ofrece el servicio unos parámetros que el servicio web remoto tomará como base para el cálculo o la función. Veamos nuevamente. El servicio web podrá ser solicitado desde otro programa informático que se ejecute en una computadora conectado al web. Junto a la solicitud de la ejecución se puede enviar al computador que ofrece el servicio parámetros que el servicio web remoto tomará como base para el cálculo o la función. La aplicación que actúa como cliente debe conocer la dirección URL del servidor remoto que ofrece el servicio, el nombre del servicio que se solicita y los parámetros que se deben enviar junto con la llamada de servicio. Estos datos se enviarán mediante HTTP. El servidor que ofrece el servicio web leerá los parámetros que se le han enviado, llamará a un componente o programa encargado de implementar el servicio y los resultados que se obtengan de su ejecución serán devueltos al servidor que solicitó la ejecución del servicio. Definición de un servicio web. Unidad programable que exporta funciones, métodos a través de Internet. Interoperabilidad
de sistemas heterogéneos, estandarización controlada por un grupo del World 3C, utiliza la mensajería basada en XML para el intercambio de datos. Sistemas con lenguajes de programación, sistemas operativos y modelos de componentes distintos. Solo necesitan información relativa a las entradas, las salidas y la ubicación. Desarrollo de aplicaciones que relacionan entre sí distintos servicios web XML. Una nueva era de desarrollo de aplicaciones distribuidas. Estándares para servicios web. Los servicios web se definen a partir de las siguientes especificaciones. SOAP, Simple Object Access Protocol, EUSDL, Web Service Description Language, UD, Universal Description Discovery and Integration. Del mantenimiento de las dos primeras, del SOAP y el WSDL, se encarga el W3C. En el caso de UD, se trata de un proyecto en el que participan distintas empresas. El lenguaje XML constituye la base de todos ellos. Infraestructura de los servicios web. Protocolo de transporte, HTTP. Formato de representación, XML. Protocolo de comunicación, SOAP. Especifica cómo mandar mensajes XML sobre HTTP. Define el contenedor del mensaje. Definición de la interfase de servicio en WSDL. IDL, Interface Definition Language, para servicios web basados en XML. Describe el tipo de datos, esquemas XML, funciones exportadas y sus mensajes de petición y respuesta. Localización del servicio UDI, Universal Description Discovery and Integration. Requisitos de una web service. Interoperabilidad. Un servicio remoto debe permitir su utilización por clientes de otras plataformas. Amigabilidad con Internet. La solución debe poder funcionar para soportar clientes que accedan a los servicios remotos desde Internet. Interfaces fuertemente tipadas. No deberían haber ambigüedad acerca del tipo de datos enviados y recibidos desde un servicio remoto. Más aún, los tipos de datos definidos en el servicio remoto deben poder corresponder razonablemente bien con los tipos de datos de la mayoría de los lenguajes de programación procedimentales. Posibilidad de aprovechar los estándares de Internet existente. La implementación de servicio remoto debería aprovechar estándares de Internet existentes tanto como sea posible y evitar reinventar soluciones a problemas que ya han sido resueltos. Una solución construida sobre un estándar de Internet ampliamente adoptado puede aprovechar conjuntos de herramientas y productos existentes creados para dicha tecnología. Soporte para cualquier lenguaje. La solución no debería ligarse a un lenguaje de programación particular. Java RMI, por ejemplo, está ligada completamente al lenguaje Java. Sería muy difícil invocar funcionalidad de un objeto Java remoto desde Visual Basic o Perl, por decir así. Un cliente debería ser capaz de implementar un nuevo servicio web existente independientemente del lenguaje de programación
en el que se haya escrito dicho cliente. Así logramos el soporte para cualquier lenguaje, ¿no?, con el cual se escriben los códigos. Soporte para cualquier infraestructura de componente distribuida. La solución no debe estar fuertemente ligada a una infraestructura de componentes en particular. De hecho, no se debería requerir el comprar, instalar o mantener una infraestructura de datos distribuidos. Solo construir un nuevo servicio remoto, utilizar un servicio existente. Los protocolos subyacentes deberían proporcionar un nivel base de comunicación entre infraestructura de objetos distribuidos existentes tales como DECOM o CORBA. Bloques constructivos de servicios web. En el siguiente esquema se muestran los bloques constructivos principales necesarios para facilitar las comunicaciones remotas entre aplicaciones. Descubrimiento, UDI o disco. Descripción con WSDL, esquemas XML, docs, etc. Formatos de mensaje, SOAP. Codificación, XML. Transporte en HTTP o SMTP y otros. Descubrimiento. La aplicación cliente que necesita acceder a la funcionalidad que expone un servicio web necesita una forma de resolver la ubicación de servicio remoto. Se logra mediante un proceso llamado normalmente descubrimiento, discover. El descubrimiento se puede proporcionar mediante un directorio centralizado, así como por otros métodos ad hoc. En DECOM, el servicio de descubrimiento lo proporciona el administrador del control de servicios, el SCM o Service Control Manager. La descripción. Una vez que se ha resuelto el extremo de un servicio web dado, el cliente necesita suficiente información para interactuar adecuadamente con el mismo. La descripción de un servicio web implica metadatos estructurados sobre la interfaz que intenta utilizar la aplicación cliente, así como documentación escrita sobre el servicio web, incluyendo ejemplos de uso. Un componente de DECOM expone metadatos estructurados sobre sus interfaces mediante una biblioteca del tipo TileLib. Los metadatos dentro de un TileLib de componente se guardan en un formato binario propietario a los que se accede mediante una interfaz de programación aplicada API propietaria. Formato del mensaje. Para el intercambio de datos, el cliente y el servidor tienen que estar de acuerdo en un mecanismo común de codificación y formato de mensaje. El uso de un mecanismo estándar de codificar los datos asegura que los datos que codifica el cliente los interpretará correctamente el servidor. En DECOM, los mensajes que se envían entre un cliente y un servidor tienen un formato definido por el protocolo DECOM Object, RPC o ORPC. Codificación. Los datos que se transmiten entre el cliente y el servidor necesitan codificarse en un cuerpo de mensaje. DECOM utiliza un esquema de codificación binaria para serializar los datos de los parámetros que se intercambian entre el cliente y el servidor. Transporte. Una vez se ha dado formato al mensaje y se ha serializado,
Los datos en el cuerpo del mensaje se deben transferir entre el cliente y el servidor utilizando algún protocolo de transporte. DECON dispone de varios protocolos propietarios como TCP, SPX, NetBEUI, NetBIOS o sobre IPX. Veamos nuevamente. Codificación. Los datos se transmiten entre el cliente y el servidor. Necesitan codificarse en un cuerpo de mensaje. Transporte. Una vez que se ha dado el formato al mensaje y se ha serializado, los datos en el cuerpo del mensaje se debe transferir entre el cliente y el servidor utilizando algún protocolo de transporte. El DDCON dispone de varios protocolos propietarios como TCP, SP, NetBEUI, NetBIOS sobre IPX. Acá tenemos un esquema de la infraestructura de los servicios web. Directory, Discovery, Description y Wire Format. En el directorio, un cliente intenta localizar un XML, un servicio web XML. Entonces, desde acá hacia el UDI. Y de acá una dirección web para descubrir un documento que está linkeado. El Discovery ya lo descubre. El cliente requiere el documento descubierto. Entonces, para ello se basa en el XML Web Service. Luego, con el XML, el documento descubierto es retornado. Luego, con esta dirección, el cliente solicita la descripción del servicio. Entonces, en XML, el servicio de descripción es retornado. El cliente requiere el servicio web XML, el servicio de respuesta es retornado. Esa es en general la infraestructura de los servicios web. Veamos el SOAP Simple Object Access Protocol. Vamos a especificar mejor y vamos a entrar en detalle. La especificación SOAP indica cómo se debe codificar los mensajes que circularán entre las dos aplicaciones. Fue definido inicialmente por Microsoft Userland Software y Developmentor. A día de hoy se trata de una especificación mantenida por el W3C, que cuenta con el apoyo de otros fabricantes como IBM, HP, Oracle, etc. La especificación SOAP define dos modelos de mensaje. Un mensaje que se enviará desde la aplicación cliente a la aplicación servidor, solicitando la ejecución de un método al que se pasa una serie de parámetros. Un mensaje que se enviará desde la aplicación servidor a la cliente y que contendrá datos XML con los resultados de la ejecución del método solicitado. Acá tenemos un ejemplo de mensaje SOAP, petición, SOAP-envelope XML SOAP, HTTP, y acá está toda la página, se hace la petición, la repetición, acá también está el código, cómo implementar SOAP.
Para facilitar la creación y el formateo de los mensajes SOAP que deben intercambiar las aplicaciones web, los programadores disponen de distintas utilidades y aplicaciones. Estas implementaciones incluyen utilidades para generar los mensajes a partir de componentes. Actualmente existen ciertas diferencias en las implementaciones de los distintos fabricantes. El Web Service Description Language, o WSDL, permite describir los distintos métodos o funciones que están disponibles en un servicio web, así como su firma o signatura, es decir, el número de argumentos o parámetros que se les debe pasar y el tipo de datos que devolverá la función como resultado. Se establece una equivalencia entre el documento WSDL y un contrato que especifica los servicios que el servidor se compromete a ofrecer al cliente siempre que éste lo solicite de la forma adecuada. Los documentos WSDL deben estar disponibles en el servidor web que ofrece los servicios. Como su creación resulta compleja, las distintas implementaciones de SOAP permiten generar estos archivos de forma sencilla, sin necesidad de conocer los elementos y la estructura del esquema XML en el que se basa. UDI, Universal Description Discovery and Integration. A medida que el número de proveedores de servicio aumente, será necesario disponer de un sistema de referencia que permita localizar estos servicios. Este es el propósito del proyecto UDI. UDI es un proyecto relacionado con los servicios web y que tiene importancia, si bien no es uno de los componentes básicos de la tecnología sobre las que se construye el paradigma de los servicios web. A medida que el número de proveedores, cualquier área de trabajo que precise el intercambio de datos entre aplicaciones distribuidas a través de Internet, puede beneficiarse del concepto de servicios web. En el ámbito de la automatización de bibliotecas, el potencial de los servicios web no puede pasar desapercibido. De hecho, el número creciente de bases de datos y servicios de información disponibles a través del web podrían interactuar entre sí mediante servicios web, solicitando la localización de información distribuida. Servicios web en bibliotecas. El préstamo interbibliotecario. Facilitar la gestión de bibliografías personales, el acceso a lenguajes documentales, lista de materias, clasificaciones bibliográficas y lista de autoridades. Y hay iniciativas como el XRL o XML Encoding Rules del año 99, de las que podemos encontrar información en la siguiente página, y cuyo objetivo era codificar los intercambios de datos entre un cliente y un servidor utilizando XML en lugar de la sintaxis BER. Otro proyecto de esta misma línea, aunque ya planteado a partir del uso del Z39.50 sobre SOAP, es el EZ3950, propuesto por Paul Henry, Danish Bibliographic Center. Estos proyectos se pueden enmarcar en una tendencia generalizada de utilizar XML para la codificación de información en formato electrónico en aplicaciones de gestión bibliotecaria. Entonces, en el desarrollo de servicios web tenemos servicio web, programación de biblioteca, generación de ficheros, registro del servicio. En el cliente del servicio web, determinar si existe un servicio web
obtener un fichero y generar proxy para la próxima aplicación o para la aplicación cliente. Herramientas Java, APIs propietarias de los distintos fabricantes, APIs estándar como parte de la J2EE, el Java API for XML, el Java API for XML y el Remote Procedure Call, Java API para XML Registry. Bien, hasta aquí hemos llegado con el último tema de la unidad 3. Nos estamos viendo en la siguiente unidad. Hasta entonces.